El tema de hoy es el origen de la Santa Cena. Personas que se preguntan, ¿de dónde viene eso de la Santa Cena? Y aquí hoy vamos a ver que este pacto de la Santa Cena puede liberar a las personas de cualquier atadura y adicción. ¿Qué le parece? También tiene el poder de destruir cualquier demonio que oprime tu vida. La Santa Cena es un poderoso pacto que sana el cuerpo de cualquier enfermedad. Y a través de este pacto vas a experimentar libertad total para adorar a Dios. ¿Cuántos están listos para conocer el origen de la Santa Cena? Pues demos un fuerte aplauso de celebración al Señor. Vamos a gozarnos hoy con eso. Hace algunos años yo estuve en lo que hoy se conoce como la nación de Egipto. Y es impresionante el calor que hace en algunas regiones de ese país. Estuve en un punto donde la temperatura llegó a 50 grados centígrados. Y una de las cosas que recordé mientras estaba en aquellas arenas viendo las pirámides, hice memoria de todo el sufrimiento del pueblo hebreo en aquella poderosa nación, pues Egipto era la nación más próspera de su época, industrializada, grandes construcciones que hoy todavía permanecen ahí como recuerdo del imperio de los grandes faraones. Pero en medio de aquella cultura había un pueblo de 2 millones de personas que eran esclavos. Tenían mucha opresión, la esclavitud era tan grande y estaban débiles y enfermos. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella situación donde los hebreos eran esclavos de los egipcios? En el capítulo 5 del libro de Éxodo, entonces llega Moisés, habla con Faraón y le dice: el Dios de nosotros, el Dios poderoso, te manda un mensaje, que dejes ir al pueblo hebreo para adorarlo allá en el desierto a 3 días de camino. ¿Qué creen ustedes que hizo Faraón cuando escuchó las palabras de Moisés? Se puso más enojado y dijo: viene más trabajo, viene más esfuerzo. Y le duplicó el trabajo a los hebreos de tal manera que debajo de ese sol de 50 grados centígrados y con el barro hasta las rodillas, el pueblo de Israel tenía que estar haciendo ladrillos con la hierba y el barro durante todo el día. Estaban flacos, tuberculosos, débiles, enfermos. Éxodo capítulo 5 nos muestra acerca de la opresión, de la esclavitud y de las enfermedades del pueblo de Israel. Faraón aumentaba el trabajo de los hebreos y les azotaban con látigo, con crueldad. ¿Y saben por qué lo hacían? Para que el trabajo fuese una opresión. Hasta el día de hoy esto simboliza, Faraón es el símbolo de Satanás. Miles de familias no disfrutan su vida, ni siquiera el alimento de casa o el compartir con sus hijos, porque trabajan y trabajan, y el trabajo se ha vuelto una esclavitud desesperante. Hay naciones donde las personas debían de tener mínimo de 2 a 3 trabajos para completar una faena económica y poder suplir sus pocas necesidades. ¿Por qué? Porque para muchos este sistema mundial es opresivo. Países como los Estados Unidos, países de Europa, donde la gente ni siquiera puede disfrutar a su familia. ¿Y sabe lo que ocurre? La gente trabaja y trabaja y trabaja tanto que pierde su salud, para luego agarrar todo ese dinero que acumuló y tratar de buscar alivio y salud para su cuerpo. Eso no tiene sentido. Eso es lo que ocurría en el pueblo hebreo. Observe claramente que esta gente era esclava, alguien que no tiene libertad, que no tiene las condiciones adecuadas. ¿Y qué fue lo que ocurrió para entonces y cómo Dios trabajó en la vida de ellos?
dice la palabra del Señor que la respuesta que les mandó está en el Salmo 107, verso 20. Ese versículo impacta mi corazón porque nos da respuesta también a nosotros para salir de esa situación, para salir de ese agobio. Gente que dice: yo tengo mi negocio, tengo mi empresa, tengo trabajadores, pero no pueden tener una vida independiente, no pueden tener una vida equilibrada, no hay un balance entre el trabajo y su familia. Hoy tenemos que abrir los ojos. Y es que la habilidad que debíamos de tener, que es lo que quería Dios hacer, es liberarnos de una vida estresante que está destruyendo la salud. El problema del cuerpo comienza con el problema de los pensamientos. Observe, Salmo 107, verso 20 fue la respuesta de Dios para liberar al pueblo hebreo de la cautividad de Egipto. Díganlo todos conmigo en voz alta: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Para ser sanados y para salir de la ruina económica, ¿qué tenemos? El poder de las promesas de Dios. Dios se comprometió, le envió un mensaje hablado con Moisés, les enseñó la palabra profética, les enseñó la promesa de Dios. Por cada compromiso que Dios hace con nosotros, si le creemos, Dios hará el milagro para que veamos el poder de su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios testifica de Dios. El testimonio más grande de Dios es lo que Él promete. Yo me di cuenta de esto cuando mis hijos estaban muy pequeños. Y una de las cosas que tuve que aprender en esta generación, pues yo no vengo de una familia cristiana. Hasta los 15 años conocí el amor de Jesucristo y entregué mi corazón a Dios. Pero tuve que reaprender algunas cosas. Por ejemplo, nunca le hice una promesa a mis hijos que no iba a cumplirla. A veces mis hijos me querían capturar diciendo: prométemelo, papá, prométemelo. Y yo les decía: no te lo puedo prometer. ¿Por qué? Porque podía fallar en el asunto. Sin embargo, quiero comprometerme cada día más. Y habían cosas que yo estaba seguro que podía cumplírselas y le decía: te lo prometo. Y esa palabra le dio confianza a mis hijos. Como la gente hoy no tiene fe, pues se criaron en un ambiente de mentira, de manipulación y de engaños. Sufrió tanto nuestra generación. Algunos de nosotros venimos con traumas de la infancia. Nos prometieron y no nos cumplieron. Nos manipularon y nos engañaron. Comenzamos a ver una vida en la cual había fraude, donde las cosas no eran tal como nos habían dicho. Pero en Cristo Jesús se recobra esa fe y el valor a través del poder de las promesas de Dios. Gracias, Señor. Yo le doy gracias a Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios habla, Él lo cumple. Envió su palabra. Le llegó la buena noticia a los hebreos. Van a ser libres. ¿Libres? Sí. Van a ir a adorar a Dios. ¿Sabía usted que no hay cosa más opresiva y diabólica que trabajar y no tener tiempo para amar y servirle a Dios? He conocido personas que me han dicho: pastor, voy a tomar una decisión. ¿Y cuál es? Voy a renunciar a ese trabajo y voy a buscar otro donde yo tenga tiempo para servirle a Dios. ¿Y saben lo que ha hecho Dios por la actitud de fe de esa gente? No solamente les ha dado un nuevo trabajo, les ha cumplido con el poder de su verdad. Él los ha prosperado y los ha bendecido para que su pueblo tenga todo el tiempo de celebrar, de adorar, de exaltar al Señor sin restricciones. Esa es la bendición más grande. Que el dinero trabaje para usted. Usted no puede vivir para trabajar solamente para acumular dinero. Es que el dinero esté trabajando. Es que usted se vuelva totalmente hábil para dirigir a otros mientras usted disfruta la plenitud de vida con Dios en un equilibrio de vida.
pero esta gente trabajaba por la mañana, estaban tuberculosos, enfermos, flacos, se les resaltaban las costillas, pobrecitos los hebreos con llagas en sus pies, porque aquel barro hervía de lo caliente a las 12, a la 1 de la tarde en el sol del desierto. Y ellos dijeron: ¿qué hacemos? Dios envió su palabra. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Lo que hoy también retomamos como promesa para nosotros. ¿Qué dice Dios en su palabra? Dios envía su palabra para prometer que Él les libertaría. Ellos confiaron en Dios por encima de todo lo que sentían y comenzaron a ver la bendición de Dios. Diga conmigo: el pacto de la salvación y sanidad. Lo primero que Dios le envía es un pacto de salvación, liberación y sanidad. ¿Y cómo lo hace? En Éxodo capítulo 12 le dice Dios a Moisés: yo tengo un pacto con ustedes, que cada familia hebrea agarre un corderito. El cordero es la cría de las ovejas, de 1 año el cordero, macho y sin defectos, y que lo maten, hacen su carne. Y eso se identifica mucho con el pueblo nicaragüense, porque a nosotros nos gusta la carne asada. Y tenemos que volver a la carne asada. En vez de la fritura, carne asada. ¿Qué les parece? A mí me gusta, yo voy a un lugar y me como un cordero horneado. Me lo como un cordero, y eso, aquel cordero que cuando le enseño el tenedor se desprenden los trozos de cordero, y me lo como con una papa cocida, con sal. Algunos otros comen carne asada. Mi abuela hacía una carne asada de cecina riquísima, jugosa, se chorreaba toda esa grasa aquí en la boca. Qué rico eso, ¿verdad? Algunos les gustan con maduro frito y queso, otros con tajada frita, y alabe lo que él vive, y al salir de aquí corra y coma sabroso. ¿Qué les parece que los esclavos comenzaron a tener una mentalidad diferente? Y comieron aquel asado, disfrutaron en familia, celebraron a Dios. Pero ¿qué significaba esa carne del cordero asada? Y también les dijo Dios: agarren la sangre de ese cordero y pinten las puertas con la sangre en el marco de la puerta, para que no entre el destructor, que es la muerte. El pacto de Dios es a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la Biblia? La Biblia, dígalo conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Es el pacto poderoso, la tengo que creer, porque Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Un pueblo que no tenía promesas, un pueblo que estaba esclavo, un pueblo que trabajaba y no miraba la prosperidad, ahora recupera la fe. Y es que cuando la fe comienza a crecer, las cosas cambian, por imposibles que parezcan, porque para Dios todo es posible. Ese es el poder de la fe. ¿Qué significa la carne? La carne significaba: el cordero traería salud al cuerpo. Aquella tuberculosis, debilidades, porque la palabra enfermedad significa debilidad en el original griego, y debilidad significa que nuestro cuerpo o el sistema inmune no está funcionando, porque Dios hizo el sistema inmune para combatir los anticuerpos o enfermedades. Pues ahora el cordero les da salud. ¡Aleluya! Envió su palabra, coman del cordero, comen esa comida, y algo ocurre, porque hay una causa espiritual. Ese cordero llegaría a ser en el futuro Jesucristo, el sanador de nuestros cuerpos. Por eso funciona en Egipto, y aquellos esclavos se vuelven fuertes. Impresionante. La sangre es una protección para que sean salvos, para que no mueran, para que los demonios o el espíritu de muerte no se apodere de ellos. Y esos pactos comienzan a funcionar. Y observe lo que dice el Salmo 105, verso 7.
Salmo 105, verso 37 al verso 39. Anote este texto bíblico porque es promesa que todavía permanece fiel. ¿Qué hizo esta gente hebrea al comer? Obedeció el pacto y fue sanado. ¿Qué hizo al rociar la sangre? Obedeció el pacto y fue protegida. Provisión, protección y presencia de Dios. ¿Qué queremos? Diga conmigo: provisión, protección y presencia de Dios. Esa es la bendición del Señor. Salmo 105, verso 37. Hablen voz fuerte conmigo. Resistemos este versículo. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Se imagina que aquel pueblo que vivía en la miseria recibió una palabra que los prosperó integralmente. Por eso Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Es que la prosperidad de Dios es integral, y esa es la que tenemos que apreciar, cuidar y provocar. La presencia de Dios trae bendición por medio de su palabra. Y la palabra de Dios, cuando vino a los hebreos, los prosperó. ¿Cómo los sacó? Con plata y con oro. Dios les dio gracia y favor. Quede viendo al que está al lado. Si usted tiene ahí a su hermano, a su esposa, a su hijo, a alguien, a su mamá, dígale: tenés la gracia y el favor de Dios para prosperar en todas las cosas. Tenés la gracia y el favor de Dios para prosperar en todas las cosas. Lo sacó con plata y con oro, y no hubo en sus tribus enfermos. El pacto de la palabra de Dios les trajo sanidad, salud, fuerzas nuevas y prosperidad. Qué impresionante. Pero ¿qué le dijo Dios en Deuteronomio 8, verso 18? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque hay gente que se le olvida de dónde Dios lo sacó. Ese es el peligro de la infidelidad con Dios y de la ingratitud. Ese pueblo era pobre, ahora Dios los saca con poder y prosperidad. Acuérdate de Jehová tu Dios, que te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién te da la habilidad? Es Dios. Él te ha dado dones, capacidades únicas. Cada mañana levántate y comienza a declarar: Padre, yo declaro ideas creativas, negocios correctos. Enséñame cómo generar dinero. ¿Por qué? Porque dentro de tu vida hay un Dios creativo que te da el poder para hacer las riquezas. Ese Dios te aumenta, no te disminuye. Ese Dios te enseña a avanzar y no fracasar. Ese Dios te da salud y no enfermedad. De Dios viene lo bueno, de Dios viene todo buen regalo. Aleluya. Ese es el Dios que sacó al pueblo hebreo. ¿Y qué quiere Dios? Que lo primero que busquemos es su reino y su justicia, y que todas las demás cosas van a venir. Diga conmigo: van a venir. ¿Por qué voy a vivir preocupado por el qué comer, por el qué vestir y por el qué calzar, si no hay esclavitud más grande que vivir con una mente opresionada? ¿Usted cree que alguien que piense mal va a activar una vida buena? Pero alguien que piense bien es el que va a prosperar. Dejemos de estar martirizándonos en aquellos pensamientos que quieren frustrar nuestra vida. Esos son espíritus malignos. Expúlselos fuera y disfrute a Dios. Lo más grande que tenemos es disfrutar a Dios. ¿A qué salió el pueblo hebreo? Salió a celebrar al Señor. Donde quiera que yo llego, lo que hago es celebrar, disfrutar la vida. Tengo 32 años y medio de casado. ¿Cómo se celebra la vida a los 32 años y medio de casado? Como si fuera el primer día. ¿Y cómo se vive la vida cristiana después de tantos años? Con el primer amor. ¿Qué reclama Dios de nosotros? Roberto, no pierdas tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Esa pasión y ese deseo por amar al Señor. Ese deseo preferencial. No importa si paso toda la noche, pero estoy con Él, adorándolo, exaltándolo. Tu rostro resplandece,
Tu vida es como una luz que brilla, no se puede opacar. No permitas que el enemigo apague tu felicidad. Dios te ha liberado y te ha sanado, te ha bendecido. Aleluya. Voy a celebrar. Cuando nosotros nos casamos no tuvimos una gran luna de miel. De hecho, Yajaira y yo nos casamos el 26 de diciembre de 1992 y nuestras finanzas estaban 0 grados centígrados. Entonces ese día con costo hicimos la boda en la casa de mi hermano. Y de pronto se acercó un hombre y dice: este es mi regalo, porque en ese entonces a uno le regalaban que un jaboncito perfumado, que un body spray. Esos eran los regalos de ese tiempo. Ahora no, la gente dice regalo de sobre, cuenta electrónica. ¡Wow! Pero en ese entonces se acercó un hombre y me dice: aquí está mi regalo. Y lo empuñó en mi mano. Y yo tenía tanta curiosidad, porque sabía que era un billete, como la curiosidad que tienen ustedes ahora. Cuando abro mi mano disimuladamente eran $50. Y exactamente eso costó la noche de luna de miel. $50 en un hotelito que está detrás de una universidad aquí en Managua. Fueron 12 horas de luna de miel, de las 12 de la noche a las 12 del mediodía, porque nos llegaron a tocar a la puerta: check out, para afuera. Tan pronto, dije yo, ni lo sentí. Entonces ahora usted sabe por qué celebro todos los días la luna de miel con mi esposa. Vamos, le digo, sigamos celebrando. Recordad que solo tuvimos 12 horas al inicio, ahora tenemos toda una vida. Celebre, gócese. ¿Para qué Dios liberó al pueblo del Señor? ¿Para vivir preocupados? Entonces, ¿por qué camina la gente preocupada? Si con Él hemos adquirido grandísimas promesas. Grandísimas promesas. Por cada promesa que creo a Dios, se activan los milagros. Diga conmigo: por cada promesa que le creo a Dios, se activan los milagros. Alan va a construir su casa. Él me mandó una foto de lo que quiere hacer. Así será tu casa, porque la palabra de Dios dice: a como creíste, así te sea hecho. Todos los días me quedo viendo en el espejo y digo: Dios me da vida, me da salud, me da fuerzas. Porque el pueblo de Israel lo que recibió fue palabra de fe. Y salió con mano poderosa. Lo sacó con plata y con oro. Y no hubo en sus tribus enfermos. Dos cosas importantes: la prosperidad física de la salud y la prosperidad económica. Ahora observemos entonces el origen de la Santa Cena. Jesús es nuestro Cordero que perdona los pecados y sana las dolencias. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era un cordero para comerse, ya no era un cordero físico. Ahora era que Dios bajó del cielo, se hizo hombre, y Él era el que iba a dar la vida por nosotros. Por eso, busque San Juan capítulo 6, verso 53. Dice así: San Juan capítulo 6, verso 53. Jesús da unas palabras reveladoras que nos recuerdan de Éxodo capítulo 12, cuando la gente comió del cordero y se sanaron. Cuando la sangre se untó en las puertas y fueron protegidos de la muerte que hubo en Egipto. Dice así: Jesús les dijo, San Juan 6, 53: yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. La vida eterna viene a través de Jesucristo. Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y expuso su cuerpo para sanar nuestras enfermedades. ¿Qué es la sangre? El pacto. Diga conmigo: el pacto de salvación. ¿Por qué sangre? Porque tenía que morir un inocente corderito en lugar de un culpable.
Por eso en Éxodo comieron del cordero y fueron sanados. Y ese cordero simboliza a Jesús. Aún Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4 lo enseñan. Vi como un cordero que fue sacrificado, porque delante del Padre está la escena eterna del gran sacrificio de Jesús, que nunca debíamos de olvidar, sino cada mañana lo primero que hacemos al levantarnos es: gracias, Padre, que por la sangre de tu Hijo tengo entrada delante de tu presencia. Gracias, Padre, que por la sangre de Jesús soy salvo, soy libre. Esa sangre rompe toda adicción. Esa sangre rompe toda atadura. Cuando la sangre de Jesús se encuentra con el pecado se quema por el poder de la sangre. El pecado es destruido por el poder del pacto de Dios. Usted tiene un pacto poderoso que Dios le ha dado, así que experimente la santidad, conságrese para Dios, porque el perdón no es licencia para pecar. Escucho gente que me dice: pastor, quiero que usted me case. Bueno, en primer lugar, para casarle tiene que pasar por el proceso de obediencia, porque ahora la gente quiere ir a un altar, llorar, hacer sus votos y después le espera una gran pachanga allá con guaro, con baile mundano, con canciones que denigran la moral, y ellos quieren estar con Dios y con el diablo. Y eso, hermano, ¿se puede? No se puede. Consagro mi vida bajo el poder de la sangre de Jesús. Consagro mi vida bajo el poder de la palabra de Dios. El pacto de nuestra familia es un pacto de sangre. Cuando un padre de familia quiere reconocer si los que tiene ahí son sus hijos, con un examen de sangre se da cuenta. Y por eso es que Dios nos dice: ahora ustedes son hijos de Dios por el pacto de sangre. Entonces, observemos lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante, acerca de los elementos de la Santa Cena que simbolizan esos elementos. Dice así, 1 Corintios 11, verso 23: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y luego dio gracias a Dios, lo partió en pedazos, dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí después de cenar. Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es de vino y es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, anuncien la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Dos cosas inolvidables. Diga conmigo: dos cosas inolvidables. Él es mi Salvador y Jesús es mi sanador.